Ojo que si queda... Ahí está, perfecto, listo, ya me aprobaron. Eh, bueno, acá pregunta Marcela, ¿el organoide involucrado en la degradación del alcohol es el borrel? Sí, el retículo endoplasmático liso. Excelente pregunta un recordatorio de lo que vimos en el último trabajo práctico evaluativo. Para las personas que no puedan acceder hoy y estén viendo la grabación, bienvenidos, estamos comenzando la grabación, así que bienvenidos al quinto trabajo práctico evaluativo. Hoy vamos a ver la segunda parte de célula, núcleo en interfase y en división. Lo que tendríamos que... los lisosomas, bien, eso está bueno, Marcela. Acuérdense que algunas partes, más que la nicotina es digamos, es una sustancia química que produce cambios, es una molécula microscópica y que produce cambios a nivel del sistema nervioso central, por ejemplo. Entonces es muy pequeñita. En términos generales, es utilizada, degradada o eliminada como cualquier neurotransmisor. Lo que probablemente vos estás preguntando es del cigarrillo, o sea, cuando una persona fuma, los pulmones, lo que se absorbe, digamos, lo que es comido por las células del sistema inmunológico del pulmón, es el alquitrán, ¿sí? Que es otra parte cuando fumamos, los que fuman, digamos, no fuman, pero los que fuman tienen un ingreso de una sustancia tóxica que básicamente es como carbono, parecido al carbón, que es el alquitrán, es una serie de productos quemados de otros productos, y esas pequeñas partículas de alquitrán las absorben los glóbulos blancos, los macrófagos, que son grandes células blancas que hay en el tejido pulmonar, y los endocitos hacen una inclusión por endocitosis, y ahí los atacan los lisosomas. ¿Estamos de acuerdo? Esa es buena la pregunta, o sea, para saber si, bueno, me gusta la pregunta de Marcela porque son el alcohol y la nicotina con qué se elimina cada cosa, ¿no? Como para cuidar, hay que cuidar el pulmón, los lisosomas del pulmón y el retículo endoplasmático del hígado, ¿sí? Excelente, me gustan esos ejemplos. ¿Estamos de acuerdo? Excelente. Bueno, vamos con el trabajo práctico. Me encanta. Bueno, gente, hemos perdido, después del primer trabajo práctico, se ve que se han enojado o se han frustrado, porque tenemos 76 personas. Normalmente estábamos en los 120, 130, 140, así que después me preguntan, ya que ustedes tienen acceso a esos grupos, ¿qué anda? O sea, los que no aprobaron se fueron, no pasa nada, ¿no? O sea, es más, no pasa nada de nada. Si desaprobaron el primer trabajo práctico, no tienen que recuperar nada todavía. Aprueban los dos que vienen y listo. Ahí está, así me gusta, desaprobar y seguir. Así que tírenle el mensaje a los compañeros y las compañeras que andan por ahí y veamos la cuestión de que se sumen, ¿no? Que no pasa nada. Bueno, vamos con la guía de actividad número 5. Célula 2, núcleo en interfase y división. Ustedes deben tener algo parecido a esto, ¿sí? Conocer las características del núcleo en interfase es uno de los objetivos. Comprender el significado biológico y evolutivo de la división celular. Les aclaro ya desde el principio, interfase es el momento en el cual la célula no se está dividiendo, ¿sí? O sea, la célula se divide, después pasa un periodo en el cual no se divide y después se vuelve a dividir. Ese periodo en el cual la célula no se está dividiendo, el periodo de reposo, se llama interfase. El segundo objetivo es comprender el significado biológico y evolutivo de la división celular, identificar las principales diferencias entre mitosis y meiosis. La división celular en las células eucariotas sí tiene una particularidad, que algunos tipos de células, la gran mayoría se dividen por mitosis, que es una división bastante simple, si se puede decir, y por meiosis, que se dividen en las células germinales. Acá uno de los compañeros me dice, se corta, ¿sí? ¿El resto me escuchan bien? Recuerden que tienen posibilidad de que esté andando mal su propio internet, ¿sí?
me paran, ¿no? Si se corta o si no se empieza a escuchar bien el audio, es importante que me paren, está buenísimo esto para digamos, volver y repasar ese tema que vimos. Bueno, y comprender la importancia de la meiosis en la reproducción y la diversidad humana. Esos son los objetivos. Déjenme ver si los puedo presentar. Hay gente que me escucha entrecortado, ¿sí? Bien. A ver. No creo, pero veamos. Sí, es raro, ¿sí? Debe haber problemas en la llegada, digamos, porque hay gente que me escucha perfecto. Igualmente me pongo los auriculares. Si mejoro con eso, de 10. Me paran, ¿no? ¿Seguimos? Vamos a compartirles la pantalla de la presentación, así vamos con eso. Perfecto. Ven entonces la presentación, ¿verdad? Acuérdense de que yo no voy a poder ver los chats mientras estoy presentando, ¿sí? A menos que lo saque. ¿Ahí están viendo? Me avisan si no. Sí, vos si estás, Lu, también me avisas. Están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, se ve, profe. Todo bien. Perfecto, vamos entonces. Me avisan cualquier cosa de dudas o que lo tengamos que parar. Bien. Vamos entonces con las actividades. Vamos con la actividad 1. En el esquema identifica los componentes del núcleo interfásico, colocan nombres y si corresponde, componentes. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto en la clase pasada? Habíamos completado la guía de la estructura y los componentes de la célula en general. Habíamos visto la célula eucariota, la diferencia entre una célula eucariota y una procariota, los principales componentes de la célula. Esto es rápido porque ya lo vimos. La membrana, la forma de la estructura de la membrana, la doble capa lipídica, el citoplasma y la información genética que está contenida adentro del núcleo, ¿sí? Este es el núcleo al que vamos a dedicarle todo el trabajo práctico de hoy en día, ¿sí? Vimos también diferentes estructuras dentro del núcleo, las vimos como muy generales, el nucleolo, toda la envoltura nuclear, que tenía sus poros, que tenía su doble capa, y vimos el sistema de endomembrana, ¿sí? Todas las bolsitas que rodeaban con el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, el aparato de Golgi, y el resto de los, por decirlo así, organoides u organelas membranosos, ¿sí? El lisosoma, el peroxisoma y la mitocondria, ¿sí? Acuérdense que cada uno tenía su función. La mitocondria particular le dimos un ida y vuelta porque es la más compleja, si se quiere. Nos creemos que fue una bacteria domesticada por una célula eucariota que está encargada de la respiración celular. Y dentro de los organoides o organelas no membranosas, los ribosomas y los centriolos, el primero encargado de la producción de proteínas y los centriolos en la reproducción celular. Se los remarco, ¿sí? Para la clase de hoy, centriolos, ¿sí? Son microtúbulos organizados que nos van a ser muy, muy importantes en la reproducción celular, ¿tá? Así que vamos a el trabajo práctico de hoy. Como verán, el dibujito que yo les dejé es particularmente exactamente el mismo, ¿sí? O sea que nosotros vemos cuestiones que ya ustedes tendrían que haber completado. Déjenme ver si lo puedo poner acá. Ahí está. Ahí está. Ahí lo tengo al chat, así que me pueden escribir tranquilos al chat. Para ir respondiendo, ¿sí? Como hicimos la otra vez.
ustedes me van respondiendo y me van preguntando en todo caso lo que no quede claro. Ven cómo la imagen, digamos, tenemos lo mismo que tenemos en la imagen que tiene la guía de trabajos prácticos, ¿sí? Es así, ¿verdad? Ustedes tienen lo mismo. Si partimos, por decirlo así, de la parte más de izquierda a derecha, tenemos, esperen, a ver si leo, ahí está. ¿Dónde está la diferencia entre lámina y membrana? La lámina nuclear, sí, digamos, no se ve, digamos, como una diferenciación. Lo que tienen acá que sería diferente sería esto en el esquema, ¿no? Esta línea negra y es como una línea finita como esta. ¿Ven esta línea finita? Sería la membrana externa. Y se da vuelta, como si fuera un pliegue, y viene la membrana interna. Es una liñita tan finita como esta. No se ve porque es negro. ¿Se entiende? O sea, es negro y no hay una diferenciación clara, ¿eh? Pero es como si fuera una liñita. Entonces, si me lo tienen que marcar, me lo marcan así como está acá. ¿Ven ahí? Que llega hasta ahí la lámina. O sea, lo pueden marcar inclusive por dentro, ¿no? Cualquier parte de esta negra es la lámina, la liñita esa es la membrana interna y la liñita esta es la membrana externa, ¿sí? Como para que quede claro. Está buena porque es un gráfico obviamente y no es exhaustivo, ¿no? Perfecto. Entonces, ya llegamos ahí con eso, pero vamos de arriba para abajo y de izquierda a derecha si les parece. Ven algo que es relativamente familiar, porque ya lo vimos en la clase pasada. Vamos a ver cómo esto forma parte, o les quiere, digamos, por qué no está solamente la esfera esta, que sería el núcleo, ¿no? Una esfera ideal porque se aplastan y tienen otras formas el núcleo, ¿no? Pero ¿por qué está esta parte pegada de acá? Porque es parte del retículo endoplasmático, parte del sistema de endomembranas. Endomembranas significa membranas internas. Si yo digo qué parte o qué forma parte del sistema de endomembranas, uno de las actividades de la guía de la guía de actividades número 4, ustedes está bueno que tengan en claro que es desde la envoltura nuclear, los dos retículos endoplasmáticos y el Golgi, ¿sí? Y las vacuolas si quieren entre medio. Pero la envoltura nuclear se continúa. ¿Ven ahí? Esto está bueno que lo veamos en detalle. Se continúa la envoltura nuclear con diferentes pliegues en el retículo endoplasmático, tanto liso como rugoso. Acá solamente les aparece el rugoso, pero si yo les dijera, estamos frente al sistema de endomembranas, están los dos, ¿tá? El retículo endoplasmático liso y el rugoso. Entonces, si tienen que poner acá arriba, ¿por qué me doy cuenta que es el rugoso, gente? ¿Por qué dice retículo endoplasmático rugoso y por qué no si les estoy diciendo que salen los dos, el liso y el rugoso? Los ribosomas. Exactamente, tal cual. Excelente, chicos. ¿Sí? Por los ribosomas, que son las pelotitas graficadas acá, que son los encargados de fabricar exactamente las proteínas. ¿Dónde las van a fabricar? Adentro del sistema de endomembranas, o sea que los ribosomas que estén pegoteados acá van a formar parte del empaquetamiento y la exportación de las proteínas. Bueno, vamos con a ver, en sentido pedagógico me parece mejor terminar con todo lo de afuera, era lo de adentro, pero como quieran. Si vamos de arriba para abajo y de izquierda a derecha, lo que tienen acá es que dice, ven que tiene una flechita a diferentes estructuras internas. Bueno, esto que dice heterocromatina es diferente a esto que dice eucromatina, ¿sí? La eucromatina y la heterocromatina son dos. Esto me lo preguntaron en la clase pasada, ¿se acuerdan que les dije? Lo vamos a ver en esta clase, a lo de las diferencias entre la cromatina. La cromatina es el material genético, ¿sí? Lisa y llanamente, es la información genética. Si ustedes le preguntan dónde se guarda la información genética, dónde está el libro de cocina, dónde están las instrucciones para producir un ser vivo, en este caso un ser humano. Parece que el mío lo había cortado. ¿Cómo? No entendí la pregunta. ¿Cómo? Bueno, me vuelven a preguntar si no escuché bien lo que me dijeron. Bueno, entonces, heterocromatina y eucromatina son diferentes
formas en las cuales está enrollado o desenrollada esa información genética. La información genética, acuérdense, ¿dónde se codifica? En el ADN, ¿sí? En el ácido desoxirribonucleico, tal cual, María, y eso se enrolla en proteínas. De acuerdo a cómo está enrollado, está muy enrollado y no se puede leer, o sea, ¿qué quiere decir? Que está como cerrado, como un libro cerrado. El libro de cocina está cerrado y no lo puedo leer, no puedo hacer una cocina una comida si no abro el libro. Es heterocromatina. Y si está desenrollado, si el ADN está desenrollado y yo lo puedo ir a leer, lo voy a leer con enzimas que van a dividir el ADN y van a copiar el ADN, ¿sí? Esa le llamamos buena cromatina, eucromatina. Eu significa bueno, la eucromatina es la que está desenrollada, ¿sí? Entonces tenemos dos tipos de cromatina, que es básicamente lo mismo. Mientras más enrollemos la cromatina, ya vamos a ver acá adentro que vamos a ver que si la enrollamos mucho, 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 vamos a encontrar como unas estructuras bastante grandecitas que las vamos a poder ver con un microscopio óptico común, que se llaman cromosomas. ¿Sí? Es la misma cromatina, más enrollada. Entonces tenemos heterocromatina, eucromatina, y acá bajamos a el resto de las estructuras que vemos ahí. Tenemos el retículo endoplasmático rugoso de izquierda a derecha, la heterocromatina, la eucromatina, dos diferencias entre la cromatina que tenemos ahí. Acá les hace referencia este cuarto, digamos, esta cuarta flechita que tienen en la guía de trabajos prácticos, básicamente señala los poros nucleares. ¿Para qué tiene poros? O sea, ¿para qué se gasta la célula en hacer una envoltura para que esté una cosa adentro y una cosa afuera y le deja huecos? Es como decir, tenemos huecos en el techo y nos va, claro, claro, para que salgan y entren cosas específicamente. Lo que tiene que, ojo con esto, ¿sí? Está buenísimo que vamos, digamos, como haciendo un punteo. No sale la información genética per se, ¿sí? ¿Qué es lo que sale? Sale el ARN. Salen los ribosomas, o sale el ARN ribosomal para que se vayan, digamos, produciendo más ribosomas afuera, pero el gran productor de ribosomas es el nucleolo. Ya lo vamos ganando ahí, esa flechita que ustedes tienen, ya pueden completar. Este núcleo adentro del núcleo es el que forman los ribosomas. Entonces, estos poros van a permitir que salgan los ribosomas y que salga no la eucromatina ni la heterocromatina, no sale el ADN. La gracia de que existe esta envoltura nuclear es que el ADN se queda adentro. Y lo que sale es una copia del ADN en forma de ARN. El ARN sí sale del núcleo para ir a formar el ARN mensajero, por ejemplo, sale para, junto con los ribosomas, formar proteínas. Estamos con los poros nucleares, vamos con esta marca específica, un ribosoma, miren a dónde lo señala, ¿sí? Señala un ribosoma específicamente, el núcleo, lo que ya me había adelantado, y después todas las diferentes partes de la envoltura nuclear. ¿Por qué no le decimos membrana, como le decimos a la membrana plasmática? Porque tiene como 3 partes de esa membrana, incluyendo el espacio serían 4. Y vamos, si quieren, de adentro para afuera. La lámina nuclear, esa parte que el compañero nos preguntaba, y está buenísimo que lo pregunten, todo lo negro, lo remarcado en negro, todo acá alrededor, es la lámina nuclear. Y después tiene una especie de doble membrana, como si ustedes a una membrana lo hubieran plegado sobre sí misma, y queda una doble membrana más la lámina, una membrana de 3 capas, por decirlo así. La lámina nuclear, la membrana nuclear interna, la membrana nuclear externa, ven cómo está ahí marcado, y lo que queda entre medio de la membrana interna y la externa, el espacio perinuclear. ¿Se dan cuenta? Ahí lo pueden sacar perfecto a la información. ¿Sí? ¿Qué nos queda entre medio? Acá flotando la heterocromatina, la eucromatina, los ribosomas y el nucleolo no están flotando en el aire, están flotando en una especie de líquido, un líquido gelatinoso, que se llama, en vez de citoplasma, nucleoplasma. O sea, si de afuera de la célula. Acuérdense que acá estamos viendo el núcleo solamente, ¿sí? ¿Dónde está el núcleo? Adentro de la célula. ¿Estamos claros? Ya estamos viendo, esto es una aproximación, lo que estamos viendo es esto, ¿sí? El dibujo que yo les estoy poniendo, lo que está ahí en la guía de trabajos prácticos, es todo lo que está en violeta, ¿sí? Un nucleolo,
la eucromatina, la heterocromatina, el retículo endoplasmático liso y rugoso, ¿sí? Eso es todo lo que está en el dibujo, sobre todo el rugoso creo que está en el dibujo. Y la célula está alrededor, el citoplasma de la célula está todo alrededor del núcleo. ¿Se dan cuenta? Para que no se confundan. Y adentro del núcleo, además de la información genética y el nucleolo, está el nucleoplasma. ¿Sí? El nucleoplasma es como el citoplasma, pero de adentro del núcleo, nada más que eso. Bien, vamos a la actividad 2. ¿No quedan dudas sobre esto? En la guía de actividades, en la actividad número 2 de la guía, les dice, en relación al ciclo celular, ¿en qué etapa se realiza la síntesis de ADN y cuál es la razón por la que se realiza esta duplicación? Nosotros tenemos en términos generales que el ciclo celular se divide, como les anticipaba recién, en una parte de división celular, acá marcado en lo que sería naranja, acá aparece mitosis porque es la forma de reproducción más común. Entonces, dentro de la reproducción celular tenemos lo que durará una hora más o menos, ya después lo vamos a ver, pero dura bastante poco en la vida de la célula, la etapa de la división. Todo el resto, en el ciclo celular, y esto es importante chicos, se divide, se llama interfase, ¿sí? Es la fase que está entre, por eso se llama inter, entre una fase de reproducción y la otra, por eso se llama interfase. Y tiene tres partes, como ustedes habrán leído en el libro. La fase G1, la fase S y la fase G2. Entonces, si nosotros tenemos que la fase G1, porque viene del inglés growth, de crecimiento celular, es la G1 y se produce un crecimiento volumétrico de las células, está seguida por una fase bastante larga de S, síntesis de ADN, la pregunta en qué etapa se realiza la síntesis de ADN y cuál es la razón para que se produzca esta duplicación, ya tienen una parte de la respuesta, ¿sí? En la fase S de la interfase se produce la síntesis de ADN. Después tenemos la G2, que es la preparación para la mitosis, y acá se duplican las organelas, ¿sí? Las organelas del resto de la célula se van duplicando ¿para qué? Para que se duplique el ADN y para que se duplican las organelas. A ver, acá nos pone, esperen que lo agrando un poquito. Se produce la replicación o síntesis, ¿sí? Con la duplicación del ADN, el núcleo contiene el doble de proteínas nucleares y de ADN que al principio. ¿Y para qué? Y fase S de interfase. En la fase S de la interfase sería, sí. En la fase S de la interfase se produce la duplicación. ¿Para qué se duplica el ADN, chicos? ¿Para qué? Claro, para tener dos hijas, exactamente. Ahí está la respuesta, ¿sí? Para que las dos hijas, para que cuando se divida la célula, tengan la misma información genética, ¿sí? Si no se duplicara la información genética, supónganse, los seres humanos tenemos 46 cromosomas, que son básicamente el empaquetamiento de toda esa información. Imagínense que yo no duplicara mi información genética, hago una mitosis y tengo 23 cromosomas, ¿sí? O sea, en la primera división, imagínense cuando estamos en la embriología, cuando somos un espermatozoide que se unió a un óvulo, la primera división ya tendrían 23 cromosomas. En la segunda división, cuando cada una de esas hijas se divide, tendrían 12,5. ¿Se entiende? O sea, 12 cromosomas. Y en 3 o 4 divisiones se les acaba la información genética. Por eso es que es absolutamente imprescindible que se produzca una duplicación de la información genética para que las células hijas sean exactamente iguales, para que esta célula de la piel de mi dedo índice derecho sea la misma información genética de mi dedo índice derecho, ¿sí? La información genética de todo mi ser, digamos, es exactamente la misma. Después ya vamos a ver la única excepción, que son las células germinales, o sea, las células en los hombres, que son los espermatozoides, y en las mujeres los óvulos, que son las células que van a dar origen a otros seres. Y esas sí son, por así decirlo, diferentes. Pero ya vamos a llegar allá. Primero tienen que entender esto. ¿Está claro? Entonces, perfecta la respuesta con respecto a la 2. En la 3, elabora un esquema de las etapas del ciclo celular, que es exactamente esto que yo les estoy mostrando, ¿sí? Un esquema del ciclo celular sería la interfase
y la reproducción celular, que acá el ejemplo que les pone es la mitosis. ¿Sí? En la mitosis particularmente tiene 4 subfases. ¿Sí? Las subfases son las fases por las cuales atraviesa básicamente el núcleo y el resto de la célula para dividirse, que siempre son las mismas. Profase es lo que está adelante, por eso se llama profase. Metafase, lo que está en el medio. La anafase se lo van a acordar porque va a tener la formita específica los cromosomas, yo ya se los voy a mostrar. Y la telofase, telo es lo que está al final, ¿sí? Lo distante. Profase, metafase, anafase y telofase son las 4 fases de la reproducción celular. Ya vamos a ver que en meiosis volvemos a hablar de estas mismas fases, así que apréndanselas. Hay diferentes mnemotecnias, después se las preguntan entre ustedes para recordarlo, ¿sí? Pero etimológicamente está bueno también. Ahí está, prometo llevar a Ana al telo, una regla mnemotecnia que aprendí en la secundaria. Muy bien, sí, eso es, digamos, yo no las quedo grabado, pero bueno, en términos generales, eso se lo buscan ustedes de la mejor manera posible. El citocinesis es la división celular, cuando ya se divide, pero está bien, chicos, ¿sí? O sea, si de estas cosas, esto un pequeño paréntesis, si no hacemos cosas divertidas de estas, si no le ponemos colores, si no le ponemos teatralidad, si no le ponemos un poco de piripipi y hablamos del poliamor y hablamos de esto, se vuelve denso y aburrido, ¿sí? Entonces, son cosas que me parece que está buenísimo y obviamente siempre dentro del respeto y de las buenas costumbres, nada, meter un poco de estas cosas que nos van a servir mucho, ¿sí? O sea, juguemos en la medida de lo posible, está buenísimo, ¿sí? Eh, Vamos con, este es el modelo, ¿sí? Promete Anastasia. Bueno, no, se, no se me queden en eso, ¿sí? Vuelvan conmigo. Eh, Profase, metafase, anafase y telofase son las 4 fases de la mitosis. Eso sería en el diagrama. Con la citocinesis, que es la división fáctica, ¿sí? La última etapa en donde se dividen las 2 células hijas. Y después tenemos la interfase con una fase G, la pueden dibujar ahí, de crecimiento celular, la interfase y la fase G2, G1 y G2 con la interfase, con la fase de síntesis en el medio. ¿Sí? Ahí hacen un dibujito, lo tendrían que haber hecho, si no, lo hacen ahora. Después pasamos a la actividad número 4. Identifica los estados de organización del material genético en las distintas etapas del ciclo celular. ¿Sí? Ven cómo yo con el presi los voy metiendo, digamos, más o menos en el área para que vayan viendo a dónde está ubicada cada cosa. ¿Sí? También la idea es que sea lo más intuitivo posible para ustedes. Obviamente que no es preciso, ¿sí? Ven todo borroso acá y no es lo mismo el tamaño de esta hebra de cromatina que el de esta, pero quiero que entiendan también cuál es la disposición o la dinámica con la cual yo sigo los precios. Y esto es exactamente también el mismo esquema que ustedes van a ver ahí, nada más que con las cosas completas. Vamos de lo más chiquito a lo más grande, ¿sí? De lo más chiquito a lo más grande. Lo más pequeñito que van a encontrar adentro del núcleo de las células va a ser la cadena, la doble hélice de ADN, ¿sí? La doble hélice de ADN. Una doble hélice puestas de una en dirección contraria a la otra. No sé si notan, esto está bueno que lo noten, que esta tiene como una flechita para allá, indicando la direccionalidad 3', 5', y al revés, ven como si fuera la colita de la flecha en la dirección contraria. Esto era lo de antiparalelas, ¿sí? Que ya hemos visto alguna vez. Son exactamente iguales pero complementarias. ¿Por qué? Porque además esto es interesante, tridimensionalmente, ¿por qué se tienen que poner así? No es un cierre perfecto, en el sentido de que no es como el cierre que nosotros tenemos en la cremallera, que un diente es exactamente igual al otro. Acá es como si un diente fuera más largo que el otro, no sé si me ven a mí, ¿sí? Un diente es más largo que el otro, entonces tiene que encajar exactamente en ese, porque el siguiente diente este es más largo y no entrarían los dos. Entonces, una de las bases nitrogenadas es más larga, uno de los nucleótidos es más largo, y el otro es más corto. ¿Lo ven acá? ¿Cómo se nota como el de naranja es más largo que el amarillo? Entonces, el naranja tiene que sí o sí siempre tener un complementario. ¿Se acuerdan? Adenosina, citosina, timina, guanina. ¿Cuáles eran complementarias entre ellas? ¿Se acuerdan? Sí.
Esperen que bajo, que se me escapa por ahí el chat. Adenina, timina, citosina, guanina. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este es lo más... Perfecto, chicos, perfecto. Esto es lo más chico que podemos ir. Eh, lo que van a encontrar es que el ADN, la doble hélice de ADN de sus cadenas antiparalelas con la información que se lee, que es esta codificación en el código AC, ATCG, lo van a encontrar no disperso totalmente, sino siempre enrollado. Miren, si nosotros le podemos poner acá en la guía, en la A, es la doble hélice, ¿sí? La doble hélice de ADN. Miren el tamaño que tiene. Tiene 2 nanómetros de ancho esta cadena. 2 nanómetros es muy, muy pequeñito. Después nos vamos a los 11 nanómetros, cuando la cadena de ADN se enrolla en las histonas, que son unas proteínas que sirven como, básicamente como lugares donde se enrolla el ADN para poder compactarlo de la mejor manera posible sin que se quiebre, sin que se anude, sin que se rompa. ¿Sí? Entonces, el segundo nivel, que es el primer nivel de enrollamiento del ADN, es la B. Y tiene unos 11 nanómetros. ¿Ven? Esto serían 2 nanómetros una cadenita de doble hélice de ADN, y ya este primer enrollamiento con las histonas, a partir de acá podemos hablar de cromatina. ¿Sí? La cromatina es la cadena de ADN, la doble hélice de ADN, con las proteínas. Entonces esto es la primera vez que podemos estar hablando de cromatina. Cuando tenemos un enrollamiento compactado, le hablamos o decimos que es una fibra de cromatina. Acá ya tenemos en la C 30 nanómetros de diámetro, donde tenemos varias histonas puestas como si fueran de la mejor manera posible, ¿sí? ¿Cómo pueden entrar de la mejor manera posible puestas una al lado de la otra? Bueno, las histonas en diferentes, digamos, bien compactadas, se forma una fibra de cromatina de unos 30 nanómetros de ancho. Estamos muy por debajo del tamaño de lo que sería visible, y ni siquiera a esta altura ya ni siquiera visible con el microscopio óptico. Recién acá, en la fibra de cromatina, la empezamos a ver y a gatas, ¿sí? A duras penas, con el microscopio óptico. Esta fibra de cromatina en el C, que ya estamos en el C, se va como también enrollando, se va produciendo como unas vueltas acá, y ya estamos hablando de un coil, ¿sí? De un enrollamiento de la fibra de cromatina. ¿Sí? Ya vamos a pasar al sinusoide, ¿sí? De cromatina. Ese sinusoide de cromatina, fíjense, ¿ven? Cómo va, acá se va cada vez más chico, ¿no? No es que se empequeñece esto, sino que tendríamos que ir así, ¿no? Ir cada vez más acercándonos. Si lo viéramos a esta fibra de este tamaño, nos tendríamos que acercar ahí, ¿sí? Para ver de ese tamaño. Entonces nos vamos alejando. Cada uno de estos pasos es un alejamiento. Nos vamos alejando. Estamos requete cerca acá para ver algo un aumento enorme, para ver 2 nanómetros. Acá nos vamos alejando y vemos 11 nanómetros. Acá nos vamos alejando y vemos 30 nanómetros. Y acá nos vamos alejando y vemos un coil de cromatina de 300 nanómetros. ¿Sí? Esto que está acá, este ancho, tiene 300 nanómetros. Esto de acá. ¿Sí? Acuérdense que el ADN medía 2 nanómetros. O sea que esto es mucho más ancho que una cadena de ADN solo. Y estos sinusoides enrollados, tenemos imagínense, miren el tamaño que tiene estos 700 nanómetros de diámetro, que va a formar todo eso enrollado un cromosoma, ¿sí? Un brazo del cromosoma que tiene 1400 nanómetros de diámetro. Miren todo lo que se tiene que enrollar desde los 2 nanómetros, que sería una cosa invisible acá, hasta los 1400 nanómetros, pasando por esas diferentes etapas. Primero enrollándose para formar la cromatina,
para formar empaquetadamente una fibra de cromatina, un sinusoide de cromatina, y cómo el sinusoide de cromatina se va a enrollar en el cromosoma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas hasta acá? La D, ¿cuál sería la D? A ver, espera. Sí, solenoide o solenoide está perfecto. ¿Sí? Solenoide. La E. No, telómero, no. Telómero, a ver, está marcado el telómero del cromosoma porque es la parte más distal del cromosoma, pero no se vayan a confundir. Claro, bucles también, exactamente. Eh, los, eh, cuando ustedes ya tienen esta forma de 300 nanómetros, se llama solenoide, ¿sí? Pero cuando lo ven desde más lejos, digamos, los bucles de cromatina serían, si lo marcan el D, serían bucles de cromatina, pero el solenoide es como si fuera, ¿vieron a ver, un resorte? Un resorte es un solenoide, ¿está? Entonces, cuando ya ven la forma de resorte, por decirlo así, están viendo un solenoide de cromatina. ¿Estamos de acuerdo? Y ¿qué letra es? El F, un cromosoma. ¿Sí? Esto es una eh, pata del cromosoma, ¿sí? La pata larga y la pata corta, ¿sí? El brazo, en realidad, son brazo largo y brazo corto del cromosoma, les está marcando eso, el chico y el grande. La B, ¿cuál sería? Una histona, ¿sí? Está enrollado alrededor de una histona, ¿sí? El ADN enrollado alrededor de una histona. ¿Estamos? Vamos con el siguiente, ¿sí? ¿Me queda algo? Esperen que no lo leo. Bien. La B es cromatina, ¿sí? Perfecto. Bien. El nucleolo es el organoide que desaparece durante la etapa de división del ciclo celular. Escribe las funciones del nucleolo. Vamos a ver si lo vimos ya recién, ¿sí? ¿Qué pasa? Bueno, se me fue la presentación. ¿Se acuerdan las funciones del nucleolo? No sé si las vieron ahí. A ver, esperen que me alejo. Del nucleolo, ¿se acuerdan? Hoy las dijimos de vuelta. Funciones del nucleolo. A ver. Síntesis, bien. Síntesis de ARN ribosomal. Sintetiza el ARN ribosomal, por lo tanto, los ribosomas. ¿Sí? Y tiene funciones también en la reproducción celular. ¿Sí? Cuando se desorganiza o se organiza, también ayuda a la organización y, por decirlo así, al enrollamiento y al desenrollamiento del material genético, también cumple funciones en la reproducción celular. O sea que la síntesis de ARN ribosomal, la producción de ribosomas, produce ARN ribosomal, ¿sí? O sea, es donde se sintetizan los ribosomas. Acuérdense que los ribosomas están producidos por proteínas y ARN ribosomal, uno de los 3 ribosomas de ARN. ¿Se acuerdan cuáles eran los otros? ARN de transferencia y ARN mensajero, exactamente. El ARN mensajero es el que es la copia del ADN que pasa por los poros para afuera, el ARN ribosomal el que conforma los ribosomas y el ARN de transporte, hoy sí lo vemos. Sí, no, sexual no, en la reproducción, ¿sí? En la reproducción celular, o sea, en la división celular, no funciones sexuales, ¿no? Es la reproducción por mitosis. Cuando se desaparece, uno de los primeros indicadores de que va a producirse una división celular es la disolución del nucleolo, ¿sí? El nucleolo empieza a disolverse, después se disuelve el núcleo y, o sea, se empaquetan, ahora vamos a ver, los
los cromosomas, la información genética en los cromosomas, y recién ahí se produce la división celular. Vamos entonces con donde estaba recién. ¿Está? Entonces, con la 5, el nucleolo es un organelle que desaparece durante la etapa de división celular y cumple funciones de la creación y el ensamblaje de ribosomas, y es un buen indicador de la reproducción de la división celular. Vamos con la 6, ¿les parece? El material hereditario condensado por un mecanismo de espiralización o plegamiento. ¿Cuál? ¿Qué mecanismo de espiralización o plegamiento? Exactamente el que ustedes acaban de ver, que lleva desde una estructura de 2 nanómetros de diámetro, muy chiquitita, a el cromosoma completo. Toda esa espiralización que acabamos de ver entre los sinusoides o el bucle de ADN y el solenoide o la espiral de ADN, llegan a conformar una estructura que es un cromosoma. El empaquetado del ADN en cromosomas y entre sí, en proteínas, y entre sí, para llegar a formar este muchacho que vemos acá, o muchacha, que es un cromosoma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué les pregunta acá? Realiza un esquema de un cromosoma e identifica las siguientes estructuras: cromátide, centrómero, citocoro y telómero. Esto es importante, gente. Esto es un cromosoma que ya tiene una duplicación. Esto es un cromosoma listo para partirse acá al medio y llevar la mitad de la información para una célula y llevar la mitad de la información para la otra célula. O sea, si ustedes tuvieran, déjenme ponerlos ahí porque no puedo poner otra. Si ustedes tuvieran esta información genética, ¿se dan cuenta? Esta ya tienen toda la información genética de este cromosoma. ¿Sí? Un cromosoma que tiene solo un brazo corto y solo un brazo largo, unido por un centrómero, ya es un cromosoma. ¿Sí? Ya tiene toda la información genética que le corresponde tener. Cuando tenemos una duplicación de esto, tenemos los cromosomas que ya están listos para dividirse. ¿Se acuerdan que yo al principio de la clase les había dicho para qué duplicamos? ¿Para qué se produce la síntesis de ADN? Bueno, básicamente se copia esto en esto. ¿Me siguen con claridad? O sea, se copia un brazo corto y un brazo largo en otro brazo corto y brazo largo. Es como si se copiara en espejo. ¿Sí? Se sintetiza otra mitad de cromosoma, o por decirlo así, otra cromátide. Les pregunta sobre las cromátides. Cada una de estas es una cromátide. ¿Sí? Esta de acá y esta de acá. Ven mi cursor, ¿no? Che, ojo, porque yo les estoy mostrando con el cursor como si lo estuvieran viendo. ¿Lo ven al cursor? Sí, lo ven el cursor, ¿verdad? Perfecto. Entonces, la cromátide es toda esta, ¿sí? Para que no se confundan, porque hay veces cuando yo les pongo esta imagen que me dicen, profe, entonces la puntita es la cromátide. No, no, no. Una cromátide toda, otra cromátide toda. ¿Por dónde están unidas esas cromátides? Por el centrómero. El centrómero, ¿sí? Meros es partes, la parte del centro es la que une las cromátides. Todo está con lo que empieza por crom, que es los cromosomas, la cromatina. Todo eso tiene como origen la palabra cromos, que es color, ¿sí? Y se colorea bien cuando lo teñimos, por eso lo llamamos cromatina, para que se lo acuerden nada más. Entonces tenemos una cromátide, otra cromátide. Pueden hacer este dibujito exactamente si lo quieren hacer. Esperen que acepto a alguien que acaba de entrar. Fuera de esto, ¿en cuánto tiempo se produce toda esta síntesis? En el transcurso de las 23 horas subsiguientes, ¿sí? O sea, ustedes tienen... No, ya llego. Para respuesta a Álvaro, me pregunta, una pregunta, ¿en cuánto tiempo se produce toda esa síntesis? O sea, toda la duplicación del material genético. Ustedes piensen que en términos promedio, una célula se divide cada 24 horas. Entonces, nos quita una hora la reproducción celular, o sea, la división celular, y nos quitarán un par de horas cada uno de los crecimientos. El crecimiento
1 nos quitará un par de horas y el crecimiento 2 nos quitará otro par de horas. O sea que en el transcurso de 15 horas, de 15 a 18 horas, se produce una síntesis completa de de todo el material genético de esa célula, ¿sí? O sea que los 46 cromosomas, que eran una sola patita, ¿sí? O sea, una sola, un solo brazo corto y brazo largo, se duplica exactamente en menos de 24 horas, en unas 15 horas. ¿Sí? Respuesta a... esperen que se me pasa. Cinetocoro y centrómero no es lo mismo, ¿no? No. El centrómero es esto, que está señalado en el medio, que es la unión entre el brazo corto y el brazo largo, y al mismo tiempo la unión que queda entre las dos cromátides. Las dos cromátides, imagínenselo como los dos pies, ¿tá? Las dos partes componentes. Las alas de la mariposa, si nos queremos poner poéticos. Y el cuerpito de la mariposa sería el centrómero. El cinetocoro es el lugar donde se van a ir a... Ahí ya llegamos, buenísimo. No es lo mismo. El cinetocoro es el lugar donde van a ir a conectarse los bracitos del uso mitótico. Ya vamos a verlo en una imagen para que se den cuenta, pero para producir una reproducción celular, yo tengo que venir con una especie de palito que se una al cinetocoro, ven ahí como lo tienen marcado muy claramente, ese uso mitótico se va a conectar. Es como si vinieran puentecitos de cada uno de los lados. ¿Se acuerdan que yo les dije, acuérdense de los centriolos, de estas que recién cuando hicimos el repaso? Bueno, los centriolos son organoides no membranosos que van a producir como una especie de red de microtúbulos, ¿no? Los microtúbulos son como si fuera la estructura de la célula y van a ir hacia el centro, donde van a estar los cromosomas, y van a conectarse con este cinetocoro. Y van a tironear de un cinetocoro para una célula hija, y va a tironear de otro cinetocoro para la otra célula hija, y se va a partir el centrómero al medio. Entonces no es lo mismo el cinetocoro que el centrómero. Y el cinetocoro es donde se va a unir el uso mitótico, que está al lado del centrómero, claramente, ¿no? Está al lado, por eso puede ser confundible, y el centrómero es la región donde se unen ambas cromátides. ¿Estamos claros? Excelente. Pero les aparecen otras cosas también. Piensen que acá dicen telómero. El telómero es la última parte, ¿sí? Pueden verlo acá o acá, la última parte. Vieron que ustedes me preguntaban, profe, pero ¿no es telómero lo que marcaba cuando se hacía el empaquetamiento? Vieron que tenía como un anillito acá. Bueno, el telómero es la última parte de la cromátide, la parte más distal de la cromátide. De hecho, esto es interesante, ahí vuelvo a eso, porque los telómeros se están en boga en estudio ahora porque parece que cada vez que se reproduce la célula se van achicando estos telómeros. O sea, de hecho se va perdiendo en realidad algo de información genética, y eso es lo que nos hace envejecer, básicamente. O sea, si las células no perdieran parte del telómero, viviríamos eternamente, ¿sí? O sea que la pérdida de los telómeros en cada reproducción, la disminución de los telómeros en cada reproducción celular, nos hace cada vez más viejitos. Así que se van a acordar del telómero, de esta última parte de los brazos. Y lo del centrómero, acuérdense, centrómero es la parte que une las dos cromátides. Esta cromatide con esta cromatide, y obviamente también es el lugar donde se maldita telómero, donde se une el brazo corto con el brazo largo del cromosoma. ¿Lo ven ahí clarito? Brazo corto, brazo largo, el centrómero es lo que está en el medio. Y el cinetocoro es el sitio de unión donde van a venir el uso mitótico a unirse para llevarse la mitad de este cromosoma para un lado y la otra mitad del otro cromosoma para el otro. ¿Sí? Es la axila, digamos. Sí, supónganse. Si le faltaría la cabecita acá. Como quieran imaginárselo. ¿Sí? El cinetocoro se une con los centriolos para dividir. Está bien conceptualmente. Los centriolos ya no se llaman centriolos porque van, a ver si tengo una imagen acá para mostrárselos, pero vámoslo viendo con el video, ¿sí? Ay, me parece que le saco el sonido, ¿sí? Vamos a ver un ciclo de reproducción celular para que lo veamos con toda claridad. Después ya vamos a la parte B, ¿sí?
Esto es un video de una reproducción celular. Esto son microfotografías electrónicas. Miren cómo una célula se va dividiendo a la mitad y cómo los cromosomas que antes eran claramente detectables, queda cada una de las células hijas con un montón de información genética dispersa. Miren esto es real, ¿sí? Esto es como si fuera esta división celular hecha en 3 dimensiones. Y tenemos la parte de la mitosis, profase, metafase, anafase y telofase. La primera parte es la profase, que es la parte donde se van a compactar los cromosomas. Miren esto, ¿ven? Esperen un segundito a ver si se los puedo volver. No me da bolito. Ahí está. La primera parte necesitamos que se compacte la información. Ahora ya lo vamos a ver igual paso por paso. Pero esto es lo que les quiero mostrar. Este crecimiento de estas ramitas es el crecimiento del uso mitótico, ¿sí? El uso mitótico es el crecimiento de estos 2 centríolos que están uno en cada punta de la célula. Gracias a ese crecimiento de ese centríolo en toda esta redecilla, es que se juntan con el cinetocoro, se pegan al cinetocoro de cada cromosoma y se llevan una mitad del cromosoma para un lado y otra mitad del cromosoma para el otro. Después viene la anafase, que es el tironeamiento, la telofase y la citocinesis. Vamos por parte. ¿Ven cómo la interfase, es lo que yo les anticipaba? Miren, está bueno este gráfico. Dura todo un ciclo celular unas 24 horas, siendo la reproducción celular ocupando 1 hora, no mucho más. La G1 se produce un crecimiento de la célula, ¿ven? Un repaso de lo que hemos visto hasta ahora, un crecimiento volumétrico de la célula, hay más citoplasma, el núcleo crece, ¿sí? Es como un crecimiento volumétrico solamente, de tamaño. En la fase de síntesis se duplica la información genética que tienen ahí, ¿ven? Como hay una duplicación de información genética, y en la G2, lo que les anticipaba, una duplicación, bueno, necesitamos para cada célula hija una duplicación de organelas, ¿no? Hay 2 centríolos, va a haber más ribosomas, va a haber más retículo endoplasmático, va a haber más, van a ver que todas las organelas en términos generales se duplican. Bien, acá le pone 1 hora y 20, ¿sí? Un poquito más, 80 minutos. Miren lo que pasa al principio, ¿sí? Lo repasemos y ya volvemos a la guía. En la profase andaba la cromatina dando vueltas, ¿sí? Andaba dispersa por ahí. Y cuando ustedes se van a mudar, por ejemplo, ¿qué hacen? Empaquetan todos en cajas, ¿sí? Entonces, ¿nos vamos a mudar, chicos? Bueno, vamos a mudarlo. Entonces lo empaquetamos a toda la información genética, que es lo más precioso que tenemos, en cromosomas. No tenemos cajas dentro de las células, tenemos cromosomas. Los centríolos, cuando empiezan a crecer, se llaman centrosomas, ¿sí? Estos son los centríolos que están creciendo, que crecen ramitas. Les crecen ramitas para ir a buscar esas cajas de información genética. Pero no nos podemos meter en el núcleo. Entonces, en la profase, vamos a acomodarnos, vamos a romper la envoltura nuclear y vamos a hacer crecer estos centrómeros que eran antiguamente los centríolos, y nos vamos a conectar ¿con quiénes? Con los cinetocoros, ¿está? Con los cinetocoros de cada uno de los cromosomas. Cuando se alinean los cromosomas en la misma línea, estamos hablando de la metafase. Hasta recién hablábamos de la profase, empaquetamiento en cajas, se abre, digamos, la casa para la mudanza, y en la metafase nos organizamos todos, ¿sí? Está todo organizado para hacer la mudanza. La anafase es el comienzo fáctico de la mudanza, ¿sí? Ya nos estamos llevando, supónganse que era un divorcio y tenía que hacer la división de bienes. Acá siempre es súper organizado porque la mitad van para un lado y la mitad van para el otro, ¿sí? Vos te quedás con el colchón, yo me quedo con la cama. Siempre lo mismo, ¿sí? En realidad, vos te quedás con un colchón y yo me quedo con otro colchón. Es exactamente la misma la información que hay acá que la que hay acá. Entonces tenemos profase, metafase, anafase, estamos haciendo la mudanza, y en la telofase ya está cada uno en su casa, ¿sí? Ya cada uno se mudó, volvemos a desempaquetar todo, se vuelve a hacer la envoltura nuclear y falta lo único que firmemos los papeles del divorcio y que hagamos por decirlo así, el cierre formal, que es la citocinesis, ¿sí? Que se corta la célula a la mitad, se contrae en el ecuador de la célula y se divide una célula para un lado y otra célula para el otro, con más o menos la misma cantidad de sistemas de endomembrana, de
ribosomas y de mitocondrias, y exactamente la misma información genética de un lado para el otro. Si no, no sería mitosis, y si no, perderíamos información y no podríamos crecer como organismos multicelulares. ¿Está? Entonces, repasemos. Profase, empaquetamiento y disolución del núcleo. Acá le agregan prometafase, que es una especie de, como de subfase entre la profase y la metafase, no le den mucha bolilla. Profase, metafase, para simplificar, ya tenemos todo empaquetado y organizado, gracias a los centrómeros. La anafase, estamos haciendo la mudanza, la división, se va la mitad de los cromosomas para un lado y la mitad de los otros cromosomas para el otro, y la telofase, llegamos con la información, con la mudanza a cada una de las células hijas. Telofase, ¿sí? Profase, metafase, anafase y telofase. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para eso sirve. Acuérdense de este uso mitótico que se conecte el cinetocoro. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿qué pasa con los organoides en la división celular? Cada uno se va para su lado, ¿sí? O sea, cada organoide, digamos, se van, si tenés dos aparatos de Golgi, pues se te va un aparato de Golgi para un lado y un aparato de Golgi para el otro. ¿Se entiende? O sea, la división en términos generales es lo más equitativa posible. Mitad del retículo endoplasmático rugoso para un lado. Acuérdense que son todos sistemas de membranas que es como gelatinoso. O sea, ustedes lo aprietan y se divide y va la mitad para un lado y la mitad para el otro. Supónganse que no es 50%, como ningún divorcio te queda 50% y 50%, un poquito más para allá y un poquito más para acá. Pero en términos generales las células son mucho más justas que nosotros, ¿sí? Los seres humanos. Entonces se tiende a ser muy justo. ¿Estamos de acuerdo? Nos preguntan acá, dice, de acuerdo a la posición del centrómero, los cromosomas se clasifican en... yo tengo la... Esperen que ya vuelvo a esto porque les voy a mostrar otro tipo de división, pero no... A ver si los tengo por aquí. Se los quería mostrar. Bien. Ven, hicimos la actividad 6, ¿sí? Vamos a la actividad 6B. Hicimos la actividad 6A, la actividad 6B. Se clasifican los cromosomas, ahora ya les voy a mostrar en ese grafiquito para qué los clasificamos, digamos, pero se clasifican los cromosomas, dice, de acuerdo a la posición del centrómero, los cromosomas se clasifican en estos 4. ¿Ven que tienen 4 líneas? Los que están, el centrómero, más o menos en el medio, se llaman metacéntricos, o sea, están en el medio, brazo corto y brazo largo, ¿se dan cuenta? Esto sería un metacéntrico. ¿Sí? Tenemos submetacéntricos, que está casi en el centro, muchos de los cromosomas son submetacéntricos, si se quiere la mayoría. Los acrocéntricos, ¿ven cómo va subiendo el centrómero? Que casi ya no le queda nada arriba, se llaman acrocéntricos. Fíjense que hay algunos, ya les muestro en la imagen anterior, que tienen inclusive como unas puntitas acá arriba. Los telocéntricos, los que están al final, los que se unen por la punta, por el telómero, se llaman telocéntricos. Pero hay algunas veces que les salen como una protuberancia de acá, que se llaman satélites. ¿Sí? Los satélites de información genética que sale de los telómeros. Entonces la clasificación sería metacéntricos cuando el centrómero está en el medio, submetacéntricos cuando está casi en el medio, acrocéntricos cuando está casi en un extremo, y telocéntricos cuando el centrómero está en un extremo. Esta sería la clasificación de los cromosomas según la posición de sus centrómeros. ¿Estamos de acuerdo? Esperen que no me estoy perdiendo, a ver si me fui del chat. A ver, ¿cómo vamos? ¿Bien? Perfecto. Metacéntrico, submetacéntrico, perfecto. Acrocéntricos y telocéntricos. Bien, en la 7, completa el siguiente cuadro referido al número de cromosomas. Fíjense en esto, y esto es importante porque ahora ya vamos a ver, les voy a volver a pasar el video, ahora vamos a ver el de otro tipo de reproducción, pero para que quede claro, la mayor parte de nuestras células son células somáticas, ¿sí? La mayor parte de nuestras células de todo el cuerpo son somáticas. Profe, ¿la célula de la sangre es somática? Sí. ¿La célula del ojo es somática? Sí. ¿La célula del dedo gordo del pie es somática? Sí. ¿Cuáles son las únicas diferentes? Son las células germinales. ¿Lo ven ahí en el gráfico? Perdón, en la tabla. Células germinales. ¿Cuáles son las células germinales? ¿Cuáles son las células germinales?
sexuales, las células sexuales. Óvulos y espermatozoides. Nada más. ¿Se entiende? O sea, las gametas, células sexuales o células germinales son exactamente lo mismo, ¿sí? Es decir, lo mismo. ¿Y cuántas de esos tipos de células tenemos? Una sola. En el hombre, el espermatozoide, y en la mujer, el óvulo. Pero digo, hay una sola estirpe celular germinal. O sea que el resto de las células, de cualquier sistema, de cualquier tejido, de cualquier órgano, son células somáticas, para que quede claro qué es lo más importante y cuál va a ser la división más importante de todas. Todas las células somáticas se dividen a través de mitosis, o sea, el proceso que acabamos de ver recién en el video. Se reproducen de una célula madre a dos células hijas exactamente iguales. Y las células somáticas les dice, tienen 44 autosomas, ¿sí? Que son cromosomas somáticos, y 2 cromosomas, ¿sí? Sexuales. ¿Está? 2 cromosomas sexuales. Ahora vamos a ver si puedo hacerles retomar la imagen. ¿Está? Acá está la constricción secundaria del satélite que me había olvidado de mostrarles antes. ¿Sí? Este satélite es información extra que tienen en la puntita de los cromosomas. Esperen que ya voy. A ver si les puedo mostrar la cantidad de cromosomas. Bueno, básicamente la única diferencia con las células germinales es que yo necesito, para formar los espermatozoides y los óvulos, exactamente la mitad de la información. ¿Sí? O sea, yo voy a tener 22 autosomas y un cromosoma sexual. ¿Por qué? ¿Por qué voy a tener la mitad de la información? Porque yo necesito que esa célula germinal, que ese óvulo o que ese espermatozoide se una con otros 22 cromosomas más un cromosoma sexual del otro progenitor. ¿Se entiende? Yo con un espermatozoide solo no puedo hacer un ser humano. Tengo que unirlo a otra célula germinativa, que es, en este caso, el óvulo de la mujer. Y lo mismo, un óvulo tiene exactamente la mitad de la información genética. ¿Se dan cuenta? Esto sería un cigoto, un huevo cigoto, o sea, una primera célula de un individuo donde está la información genética de la madre y este espermatozoide que está trayendo el resto de la información genética. Y ustedes me van a decir ahora, y profe, ¿cómo se...? Bueno, muchos de ustedes obviamente ya lo saben porque ya lo han completado, pero ¿cómo hacemos para, si tenemos una división celular que siempre teníamos de una célula hija, de una célula madre, 4 células hijas iguales, la mitosis, ¿cómo hacemos para tener la mitad de la información? Para que se reduzca a la mitad de la información para poder formar células germinales. Estas que dicen acá, células germinales. ¿Cómo hacemos para que tengan 22 autosomas y un cromosoma sexual? Bueno, gracias al otro tipo de división celular, que es la meiosis. ¿Estamos bien hasta ahí? Preguntas. ¿Alguien quiere preguntar? Ahí que lo escuche. Profe, hay muchas dudas con la número 7. Si podría, por favor, repetirlo. Sí, el número de cromosomas en las células somáticas, para completar el cuadro, ¿sí? Tenemos células somáticas, ¿eso entienden? Lo que es células somáticas y células germinales. Todas las células del cuerpo son somáticas. Las células germinales son los óvulos o los espermatozoides. En todas las células somáticas, nosotros tenemos, o sea, para completar el cuadro acá, ¿sí? No alcanzo a ver porque tengo chiquito el cuadro, ¿sí? En las células somáticas siempre tenemos 46 cromosomas. La raza humana, la especie humana tiene 46 cromosomas. De esos 46 cromosomas, 44 son cromosomas que, por así decirlo, tienen la información genética para hacer el cuerpo, ¿sí? En general. Y tenemos 2 cromosomas de esos 46 que se llaman cromosomas sexuales. El cromosoma X y el cromosoma Y para el varón, o 2 cromosomas X para la mujer. Entonces, esos cromosomas nosotros les llamamos cromosomas sexuales, ¿está? Entonces son 44 autosomas y 2 cromosomas sexuales, tienen todas las células de nuestro cuerpo. 46 cromosomas en total, 44 de los cuales se llaman autosomas y 2 cromosomas que son los cromosomas sexuales. ¿Para qué sirven las cromosomas sexuales? Específicamente para dar las características sexuales, ¿sí? Para saber si ese individuo es un hombre o es una mujer genéticamente. ¿Se entiende a lo que quiero decir? Si tiene 46 cromosomas XX, o sea, sus 2 cromosomas sexuales son
iguales, XX, es biológicamente una mujer, y si tiene 44 cromosomas XY, es biológicamente un hombre. ¿Se entiende con claridad? Entonces lo podemos llenar 44 autosomas, 2 cromosomas sexuales. ¿Sí? Y abajo, células germinales, tenemos que tener la mitad. ¿Por qué tenemos que tener la mitad en nuestro espermatozoide o en nuestro óvulo? Porque se tiene que unir con la otra mitad. El espermatozoide del varón se tiene que unir con el óvulo de la mujer y tienen que cargar cada uno con la mitad. Si no, imagínense si yo quisiera darle mi información genética a una mujer y esa mujer me da la información genética de una célula de la piel, tenemos 46 cromosomas y 46 cromosomas, ¿sí? ¿Se entiende? Duplicamos. Tenemos que darle la mitad de la información genética para que se una con la otra mitad. Exactamente. Cuando se unan, van a tener 46 cromosomas de vuelta. El cuadro se completa con lo mismo. No, 22, claro, 22 autosomas y un cromosoma sexual, claro, Profe, claro. Exactamente. profe, Dígame. te hago una consultita. Sí. Entonces ponemos en las células somáticas 44 autosomas y en las células germinales ponemos 22 autosomas. Claro, por supuesto, exactamente. Exactamente. Perfecto. Gracias. 44 autosomas, 2 cromosomas sexuales, y en las células germinales, 22 autosomas, 1 cromosoma sexual. Así de simple. Y esto ya, bueno, me adelanté un poco, pero en la siguiente, en la actividad 8, es el par de cromosomas sexuales en la mujer es, ustedes me lo pueden completar ahí, pero ya se los dije, ¿sí? Claramente, XX, y en el hombre, XY, tal cual. Y en el caso de la mujer, los 2 cromosomas sexuales son de tipo, al ser, ¿qué tipo? Submetacéntrico. Y el otro, el Y, está más en la puntita. Acrocéntrico. Bien, bien ahí. Entonces, la clasificación que recién les hicimos, ¿sí? de cómo se clasificaban los cromosomas, veíamos que podemos ver que los cromosomas sexuales, el cromosoma X, es submetacéntrico, ¿sí? Es como este, ya lo vamos a ver en el cuadrito, y uno chiquitito, que el Y es mucho más chiquitito que esto en realidad, es acrocéntrico, ¿sí? Así que espectacular. Vamos con la división, con la meiosis, así lo vemos con toda claridad. Quiero que me hayan entendido bien lo que es la mitosis. Si no entendemos bien esto de la mitosis, no vamos a entender lo de la meiosis. ¿Estamos? ¿Entendieron bien hasta ahí lo de la mitosis? Sí. Perfecto. Bien. División celular que se produce en todas las células del cuerpo, en todas las células del cuerpo, en todas las células del cuerpo, excepto ¿en cuáles? En las células germinales. En el hombre, aquellas células que van a dar lugar a los espermatozoides; en la mujer, aquellas células que van a dar lugar a los óvulos. ¿Está? O sea que la mayor parte de las células del cuerpo se están reproduciendo completamente, totalmente y generalmente por mitosis, a excepción de las células de las estirpes germinales que se producen una división de meiosis. Ya saben ustedes, y esto está buenísimo, la gran diferencia principal, que yo con la mitosis tengo que tener células hijas iguales para seguir manteniendo la información genética y el cuerpo y para seguir siendo parte de uno mismo, y en la meiosis es la forma en la cual yo tengo de producir células hijas con la mitad de la información, para que después se pueda unir con la otra mitad de la información que viene del otro padre, ¿sí? Del otro padre o madre. ¿Estamos de acuerdo? Eso está buenísimo, que lo tengamos súper claro. Y ahora vamos a ver el resto de las diferencias. Fíjense que acá hay ustedes tienen la 56. A ver. Claro, me parece que yo tengo 54, 55. Está mal mi guía. ¿Qué les sigue a ustedes? ¿Qué número de actividad? La 10, ¿verdad? Esta está mal acá. Yo la tengo mal puesta. ¿En qué fase de la mitosis se encuentra la célula 3? ¿Por qué? ¿Esa es la que le siguen? Ciclo y reproducción celular.
En la guía, digo, ¿cuál es la próxima pregunta? Ahora, tengo Ciclo y reproducción celular. Bien, Edita, perfecto. analiza las Sí, siguientes sí, afirmaciones. sí, yo lo tengo mal impreso, acá está. Entonces vamos, a ver si las podemos responder. Bien, veamos primero entonces meiosis y hacemos esta respuesta. Quiero que vean esta diferencia, ¿sí? La mitosis, entonces, se da en células somáticas, mientras que la meiosis en células germinales. ¿A qué da lugar? O sea, ¿cuál es el resultado? Dos células idénticas entre sí en la mitosis, y en la meiosis vamos a ver que en vez de dar dos, dan cuatro, porque es una división un poquito más compleja. Pero da cuatro células hijas haploides. ¿Qué quiere decir haploide o diploide? Haploide significa que tiene la mitad de la carga genética, diploide que tiene dos cargas genéticas o la carga genética completa. El objetivo es, en la mitosis, crecer, o sea, que crezca un órgano, que no sea un hígado chiquitito así, sino que tenga el tamaño que tiene un hígado, el cerebro, lo que sea, y la meiosis, la reproducción celular. El número de divisiones que hay en una mitosis es 1, en la meiosis van a ver que se llama meiosis 1 y meiosis 2. Son como si fueran dos divisiones en una. Los cromosomas que se sitúan en la placa ecuatorial, de uno en uno, y acá por pares homólogos. Esto ya lo vamos a ver cuando veamos la división. ¿Hay recombinación de la información genética? No. Esta es la otra clave, ¿sí? Si la primera clave de la división celular por meiosis es que yo voy a dar como resultado la mitad de la información genética, la otra clave, y esto anótenlo bien, es que se produce recombinación de la información genética, que se produce lo que denominamos nosotros crossing over. Ahora lo vamos a ver en un video. Y van a tener en cuenta que en la mitosis se separan cromátides, las dos patitas se separan, y en cambio en la meiosis se van a separar cromosomas homólogos en la primera, y después en la segunda va a ser exactamente igual a una mitosis. ¿Aporta variabilidad genética? No, porque la mitosis siempre da células exactamente iguales, como yo les decía, de mi dedo índice derecho a mi dedo índice izquierdo. Ahora se van acordando de lo que les voy diciendo, es exactamente la misma. En cambio, un espermatozoide de cualquiera de los varones que nos están escuchando o mío, es totalmente diferente a cualquiera de los otros millones de espermatozoides. ¿Me escucharon bien? Es diferente, no es igual. Cada uno de los gametos, de los espermatozoides y de los óvulos de las mujeres que nos están escuchando y nos están viendo, son diferentes. ¿Y por qué son diferentes? Porque se produjeron gracias a este tipo de reproducción celular que se llama meiosis, ¿sí? ¿Cómo es que son diferentes, profe? Ahí vamos, ¿sí? Creo que ya muchos de ustedes lo saben, lo han visto, lo han rellenado, pero vamos a ver por qué. Perdón, le saco el sonido. Esto sería lo que acabamos de ver recién como mitosis. Ahora vamos a poner los pasos de la meiosis. Acuérdense, tiene dos fases, meiosis 1 y meiosis 2. Después ahora completamos con esto juntos en la guía de actividad número 10. Aquí tenemos con gatos, un gato macho y una gata hembra. Al unirse los gametos forman muchos gatitos. Los espermatozoides del gato con los óvulos de la hembra. ¿Cómo se producen estas células, los espermatozoides y los óvulos? A través de la meiosis. Acá tienen un cariotipo, que es exactamente lo mismo que tenemos nosotros, que es la cantidad entera de cromosomas. Toda esa información genética va la mitad al espermatozoide y la mitad a otro espermatozoide, por supuesto, para unirse con la otra célula, en este caso de la gata, el óvulo. Fíjense cómo en la meiosis tenemos lo mismo, pasa un ciclo vital de una célula germinativa, la que va a dar lugar. Hay una duplicación del ADN, o sea, exactamente lo mismo. Tenemos una célula madre igual, con G1, con síntesis, con G2. Cuando va a entrar a la meiosis 1, acá es donde hay una diferencia principal, porque si no sería la meiosis 2 es exactamente igual a una mitosis. En la meiosis 1 se produce un fenómeno importantísimo que es la recombinación, ya la vamos a ver. Quedan dos células hijas de la meiosis 1 y se vuelve a producir otra división en la meiosis 2, en la misma reproducción celular, y van a terminar 4 células hijas con la mitad
de la información genética, ¿sí? Para cualquiera de ellas unirse con la otra gameta del sexo opuesto y producir un individuo completo. Las fases son las mismas: profase, metafase, anafase y telofase. En la meiosis 1, esto es importante, se van a poner juntos los cromosomas homólogos. Esto, esperen que les hago una pausa. Ustedes me entendieron que hay 46 cromosomas, ¿sí? Entonces, ¿por qué hay 46 cromosomas? Porque tenemos 23 pares de cromosomas. Un cromosoma de nuestra madre y un cromosoma de nuestro padre. Estamos dentro de acá de la célula, por ejemplo, de la célula de la espermatogonia, ¿sí? De la célula precursora en el testículo. Estaríamos dentro del testículo de un varón o adentro del óvulo de una mujer, no importa. Estamos adentro de esa célula, ¿sí? De una célula, supónganse, muy parecida al resto de las células somáticas. Tenemos un cromosoma de nuestro padre, que heredamos de nuestro padre, y un cromosoma que heredamos de nuestra madre. Acá acuérdense que cada uno de estos cromosomas tiene el doble de la información genética, ¿sí? Nosotros necesitamos solamente una cromátide. Entonces acá hay como la información genética y el backup dentro de cada uno de estos cromosomas. Cromosoma azul de nuestro padre y cromosoma rojo de nuestra madre, pónganle. Se acercan este cromosoma de nuestro padre y de nuestra madre. Adentro de nuestra célula, ¿estamos de acuerdo? Todavía no se unieron ni salieron del cuerpo en forma de espermatozoide, ni nada. Estamos dentro de la célula generadora de la espermatogonia, por ejemplo. En la profase de la meiosis 1 se produce un fenómeno súper particular, que es dentro de esa profase, lo que se produce es, se pegotean esos cromosomas, el cromosoma de nuestro padre y de nuestra madre, y se produce una recombinación genética, se produce lo que denominamos un crossing over, ¿sí? Que es la recombinación genética entre una parte, es como si le donara una parte del cromosoma de nuestro padre al cromosoma de nuestra madre, y al revés, de este cromosoma a se cambia la información genética. ¿Lo ven como acá lo figuran como cambiando de color? No es que cambien de color ni que tienen estos colores realmente, sino que se produce un traspaso de información. Entonces, cada uno de estos cromosomas queda con parte de la información de nuestro padre y parte de la información de nuestra madre. ¿Qué hace esto? ¿Para qué se hace esto, gente? ¿O por qué se produce una recombinación genética? ¿Cuál es el sentido que tiene? Una nueva estructura de ADN, sí. ¿Y para qué quiero tener una estructura nueva de ADN? ¿Para qué quiero tener esta variación en la estructura del ADN? ¿Para qué quiero tener, por ejemplo, los ojos de mi... No, la duplicación no. Acuérdense que ya vamos a llegar, ya está duplicado. Toda esta información está duplicada. Lo que pasa acá, sí, para crear un nuevo ser, pero podría ser un nuevo ser exactamente igual a mí. Podría ser un clon. La gracia de esto es que cada uno de estos nuevos seres, todo esto va a transmitir la herencia. La gracia es que va a dar variabilidad. Yo no voy a ser ni exactamente igual a mi madre, ni exactamente igual a mi padre, ni exactamente igual a mi abuelo ni a mi abuela. O sea, voy a tener un cóctel, una combinación de información genética única e irrepetible, gracias a esta recombinación genética que se produce en la meiosis. ¿Sí? Pero es como si yo mezclara de una receta, le sacara una hoja de un libro y pusiera una hoja de otro libro. ¿Se entiende? Combinara y me saliera, en vez de huevo de milanesa con papa frita, me saliera huevo con frutillas con crema. ¿Se entiende? Y usted me va a decir, uy, qué asco. Sí, pero así es como se genera la cocina, la buena cocina, ¿sí? Mezclando cosas. Al principio te parece que es un asco, y después te das cuenta que es mejor, ¿sí? La cocina de autor. Los gemelos, ¿sí? Ahí ya vamos con la mudanza. Ya viene ahí que están captando los conceptos. Los gemelos son, ya van a ver, después que lleguemos mucho más allá, cuando veamos reproducción, esto ya se produjo. Y cuando ya somos un individuo, digamos, cuando somos un huevo cigoto, ya se unió el huevo con el espermatozoide, en vez de replicarse y dividirse, se divide de más y se producen dos individuos que son clones, ¿sí? Los gemelos son
clones, pero se produce mucho después que esto, ¿sí? Los gemelos entre sí son idénticos, son individuos idénticos entre sí, pero entre ellos dos y el resto de la humanidad son absolutamente únicos e irrepetibles. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos entonces con después de la recombinación. Acuérdense, estamos en meiosis, y dentro de meiosis, de las dos fases, meiosis 1, que es donde se va a producir la recombinación del material genético, ¿sí? De un cromosoma, que era toda la información que teníamos de nuestro padre, se va a combinar con toda la información que teníamos de nuestra madre, y va a quedar un cromosoma nuevo, ¿sí? Un cromosoma totalmente nuevo. En la metafase, ¿se acuerdan que en la profase se rompía el núcleo, se extendían los centrómeros para conectarse con los cinetocoros? Bueno, pasa exactamente lo mismo. Se van a conectar cada uno con su cinetocoro y va a tirar un cromosoma, una cromátide para cada lado. No, un cromosoma entero para cada lado. ¿Está? Esta es la gran diferencia con la mitosis, ¿sí? Se lleva, en vez de una mitad para un lado y una mitad para el otro, se lleva un cromosoma entero. ¿Se entiende? O sea, con un exceso de información para cada uno, ¿sí? Se lleva un cromosoma entero. Acá tenemos 23 cromosomas y acá tenemos 23 cromosomas. Se lo lleva entero, ¿sí? Se roba la mitad y la mitad. ¿Y acá quedan parejos? ¿Estos 23 son iguales a estos 23? No. Acuérdense, miren esto, ¿sí? Miren les pongo en pausa para que vean. Miren cómo ese cromosoma es la mayor parte rojo con puntitas azules y este es la mayor parte azul con puntitas rojas. O sea que acá ya estas dos células tienen información genética que no es la misma. Tienen una sobrecarga de información genética, ¿sí? Porque tienen, supónganse que en este cromosoma está codificada la información para las orejas, en este también. En las cromátides del mismo cromosoma está la misma información genética. Entonces no queremos un exceso de información genética. ¿Cómo hacemos para deshacernos de esa información extra? Con la meiosis 2. Esto, vamos a completar la meiosis 1, profase, metafase, anafase, cada uno de estos, y telofase, se cierra cada una de las células hijas. Esto pasa al final de la profase, al final de la telofase 1. Después, se vuelve a producir un ciclo de reproducción celular, ahora exactamente igual a una mitosis. Profase 2, metafase 2, se ponen en la línea, anafase 2, ahí sí, una cromátide para cada lado, y la telofase 2. Se desgrega el uso mitótico, se vuelve a producir un núcleo en cada una de las células hijas, y se vuelven a cortar, después de la telofase 2, una citocinesis. Quedando 4 células hijas después de la meiosis 2. Tenemos la meiosis 1, 2 células hijas con 23 cromosomas, duplicados de 23 cromosomas con 2 cromátides, y en la meiosis 2, 4 células hijas con la mitad de los cromosomas, con 23 cromosomas, de una sola cromátide cada uno. Ahí nos quedan las gametas para unirse una vez que se produzca la relación sexual con otra gameta y poder producir un nuevo individuo. ¿Estamos? No quiero que lo estudien ahora, ¿sí? La idea es que lo estudiaran, que completaran y que ahora lo repasáramos, ¿sí? Pero básicamente lo que quería que quede súper claro es esa diferencia entre una mitosis normal y una meiosis que está compuesta de dos partes, la meiosis 1 y la meiosis 2. En la meiosis 1 se produce una reducción de la cantidad de información genética y un entrecruzamiento o crossing over, ¿sí? A ver si podemos responder a estas preguntas. 10. Material hereditario disperso. Vamos con las preguntas, chicos. Yo ahí los tengo en el chat, así me van respondiendo. Material hereditario disperso dentro de la célula. Sí. ¿Qué capítulos entran para el trabajo práctico número 2? Lo que no entró para el primero, o sea, célula y el capítulo 4 y 5, perdón, la guía de actividades número 4 y 5, ¿sí? De la guía de trabajos prácticos, creo que en el libro es capítulo 5, entero. Material hereditario disperso dentro del núcleo celular. ¿Cromatina? Bien.
Etapa del ciclo celular en que cesan las divisiones. Interfaz, excelente. División celular entre células somáticas. Mitosis, muy bien. Material hereditario condensado al máximo. No, más. Eso, bien ahí, cromosoma. Perfecto, perfecto. Los cromosomas son el máximo empaquetamiento, las cajas listas para la mudanza. ¿Estamos? Material hereditario, bien. Estructura en que une ambas cromátides que forman el cromosoma. ¿Cómo se llama esa estructura que une las dos cromátides? Centrómero, bien ahí. Estructura, bien. Una célula sexual es, y acá, a ver si lo sacan, haploide, porque tiene en su núcleo N cromosomas. O sea, en la especie humana, N es como una forma de decir que los biólogos le ponen a todas las especies, ¿sí? N en la raza humana, en la especie humana, son 23 cromosomas. El número haploide en la especie humana son 23 cromosomas. Estas células se forman mediante meiosis. Meiosis, muy bien, muy bien, muy bien, excelente. Vamos al 7. Zona del núcleo caracterizada por la abundancia de ARN ribosomal. Nucleolo, muy bien, bien. O sea, sirvió este repaso, está buenísimo. Recubre el centrómero y atrae a los microtúbulos del uso mitótico o meiótico, que es el cinetocoro. No, ojo, no es el telómero, ¿no? El cinetocoro es esa partecita que está al lado del centrómero y que sirve para tironear de un lado para el otro. Espectacular, chicos. Aparte, pero está bueno que tiren, si nos equivocamos está perfecto, porque este es el momento para equivocarnos. De ninguna manera se sientan mal. Ustedes tiren, que está perfecto. Yo les voy a aclarar, obviamente, si hay algo que no esté del todo correcto, pero estamos para eso. 9. Porción extrema de cada brazo del cromosoma, o sea, la parte más distal, el telómero, viene ahí, telómero, que se van a acordar toda su vida, porque van a decir, uy, se me está cortando el telómero cuando estén viejitos, y digan, tengo el telómero cortado. Bien, porque están más viejos. Etapa en la que se ubican los cromosomas en el plano ecuatorial de la célula, metafase. ¿Sí? En el medio, metafase, acuérdense, para no hacer esas mnemotecnias espurias que han hecho por ahí. Fase de la 11. Fase de la división celular en la que migran los cromosomas homólogos a cada uno de los polos. ¿Sí? Anafase. Perfecto. Fase de la división celular, perfecto. El intercambio de segmentos entre cromátides homólogas se denomina, esto en la meiosis, crossing over o entrecruzamiento. Crossing over en inglés, ¿sí? Crossing over, que es entrecruzamiento, o en castellano, entrecruzamiento. ¿Y dónde se produce? ¿En qué etapa? De la profase 1. En la etapa, bueno, eso no se los dije, pero tenemos el leptoteno, paquiteno, cigoteno, que son diferentes fases de la profase 1. Ahí está, en el paquiteno, bien ahí. No lo tengo acá en un grafiquito, se los subo si quieren al aula virtual para que vean esa parte. En general no me gusta dárselos porque son nombres más complicados todavía, pero se llama paquiteno, ¿sí? Está perfecto. Súbalo así, ahora se lo subo, de hecho creo que se los voy a poner dentro de la presentación, así se lo ponemos. Y la separación del citoplasma para formar células hijas se llama citocinesis. Bien ahí chicos, me encanta. Busquen ustedes en la sopa de letras, no lo vamos a hacer ahora obviamente, ni se los voy a marcar, háganlo ustedes tranquilos y buscan esas palabritas en la sopa de letras. ¿Estamos de acuerdo? En la 11, ¿qué nos queda? Esto es para reconocer, ya vamos a ir con el cuadro, pero vamos viendo las diferentes células. A ver si los tengo acá. No. Eso ya lo vamos a ver el cuadro. Vamos con la 11. Analiza en la figura que representa a células diferentes en diferentes etapas de su ciclo. Las que están numeradas y responde. Yo tengo, a ver, si tengo la misma que ustedes. Un dibujo más o menos así, ¿sí? Tendrán ustedes. Yo tengo este. Las células que están... A ver. Sí, tengo lo mismo. Sí. Bien, más o menos, ¿no? O sea, no es exactamente el mismo en este caso el ejemplo, no les conseguí exactamente el mismo ejemplo, pero vamos, así respondemos lo mismo. Reconoce las células que están en interfase. ¿Y por qué lo están? ¿Cuáles reconocen que están en interfase de la guía de trabajos prácticos? Yo reconozco, a ver.
¿Por qué puse ¿Cuáles están en interfase? O sea, que no se están reproduciendo. No en esta, ¿no? Yo les estoy poniendo un ejemplo acá. Pónganlo de la guía de trabajos prácticos. En interfaz 1, 2, 4 y 5. ¿Sí? 1, 2, 4 y 5. 1, 2, 4 y 5, 1, 2, 4 y 5. Alguien me pone la 3. A ver qué es la 3. ¿Por qué no la 3? La 1 está clara, digamos, está todo el material disperso, la 2 también, la 4 y la 5. La 3 porque están formados los cromosomas, ¿no? Entonces no es interfase, ¿sí? Así que no puede ser interfase nunca. En la interfase nunca están formados los cromosomas. ¿Está claro? Claro, por eso digo, no es porque están formados los cromosomas. Excelente, ¿sí? Así que clarísimo. ¿Sí? Es probablemente, si están llevando un cromosoma para un lado y un cromosoma para el otro, probablemente sea una anafase de una meiosis, sería la mejor forma de decirlo, o a menos que no se hayan todavía unido, que podría llegar a ser una metafase medio desordenada, pero ya llegamos a eso. La siguiente, ¿cuáles se encuentran en profase? Y fundamenta tu respuesta. 9 y 11, sí, ahí está. Material disperso, exactamente, eso era lo anterior. 9, 10 y 11 me ponen acá. A ver, 9, sí. 10, sí. Y 11, sí, 9, 10 y 11, ¿por qué no? Sí, perfecto, 9, 10 y 11. ¿Por qué nos damos cuenta que está en profase? Porque se está disolviendo el núcleo y se están ya formando los cromosomas, ¿sí? Por eso nos damos cuenta de la profase. La siguiente, comparando las figuras 3 y 6, ¿cuál está en una fase de división más avanzada y por qué? La 3 y la 6, a ver. Metafase y anafase, me dicen acá. La 3, ¿en qué está? ¿Sí? O sea, la 3 están unidos todavía, es lo que yo les decía que había confusiones a veces, pero si estuviéramos hablando todos de mitosis, todavía no llegaron a separarse, ¿sí? Entonces, está el cromosoma entero, con los dos bracitos pegados. Y en la 6 ya están separados. Fíjense que tiene una cromátide para un lado y una cromátide para el otro. Exacto. Entonces, metafase en la 3 y anafase en la 6. El proceso está más avanzado en la 6 porque ya está en anafase, las cromátides se han separado. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué sigue? En la fase de mitosis se encuentra la célula. ¿En qué fase de la mitosis se encuentra la célula 3 y por qué? Ya lo explicamos recién. ¿Sí? En metafase. Que es raro porque no se encuentra en la misma línea, ¿no? Entonces me van a decir algunos, che, pero no se ve exactamente en la misma línea. Bueno, no es matemático, ¿sí? No es que se acomodan todos tan perfectamente, pero más o menos están en la misma línea y todavía no se han separado. Están bien formados, se ha formado el uso mitótico y todavía no se han separado. Entonces claramente estamos con una metafase. La siguiente. ¿Cuál es la célula que está en el comienzo de la anafase? ¿Qué fenómeno se ha producido? ¿Y qué le sugiere la opción elegida? A ver cuál me dicen. La 6 está en el comienzo. ¿Por qué no la 7 y por qué no la 12? Que ya van a ver por qué. La 7, porque ya tienen como una formita de pico de pato o tienen como una formita de gaviota. ¿Vieron la gaviota como la dibujan los chicos? Bueno, quiere decir que ya está tironeando del cinetocoro y ha avanzado la anafase. O sea que la 7, si ustedes me comparan la anafase 6 con la anafase 7, la 7 está más avanzada porque ya está tironeando y ya se ve el cromosoma con forma de V. ¿Está? Y en la última, comparando las células 8 y 12, ¿cuál de ellas se encuentra al final de la anafase y cuál es el comienzo de la telofase? La 8, miren cuál es, la 8 y la 12. Bien. La 12 está al final de la anafase, fíjense que ya se está como, le ponen una liñita como en puntos, en líneas entrecortadas, y todavía se ve la forma de V, pero todavía no se ha formado el pronúcleo nuevo. ¿Sí? Entonces, la 8 ya está mucho más avanzada y está el comienzo de la telofase en la 8 y en la 12 el final de la anafase. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente, exactamente. Muy bien, chicos, muy bien, muy bien, muy bien. Profe, si tuviéramos que ponerle, sí, está el ejemplo del núcleo del número 1 sería como una interfase, ¿no? Como para llevarlo.
del núcleo, de la guía de trabajos prácticos, el número 1 Sí, es una interfaz. el número 1. Sí, Claro. imagínense que si ya hubiera pasado, o sea, está bueno lo que vos planteas. Supónganse que estamos en el 8, ¿no? Y después lo dejamos pasar unos minutos más y ya se podría convertir en la 1 y 2, ¿se entiende? ¿Cómo sabemos que, y porque ocupa el mismo espacio? Lo van a ver, esto es con células está sacado de un esquema de células de cebolla, son grandes y son fáciles de ver. Entonces, el 1 y el 2 son dos células en interfase que son células hijas de alguna otra célula que podría haber sido la 8, ¿se entiende? Célula 1 y célula 2, núcleos claramente en interfase. La célula número 8 está al final de la división. Cada una de esas dos partes que ustedes ven en el 8 va a ser una célula hija. Está bueno lo que planteas. Acá tienen el cuadro que lo acabamos de ver, perdonen que me lo salteé, o sea que estaba desordenado, pero en la guía está en la actividad número 12, que es esta exactamente comparación. Acá les dice meiosis 1 y meiosis 2, vieron en el cuadro, pero es exactamente lo mismo que esto porque, bueno, no es exactamente lo mismo, vamos por partes así lo vemos. Meiosis 1 y meiosis 2 son dos procesos de la misma reproducción, pero acuérdense que la meiosis 2 es exactamente igual a una mitosis. Entonces, para que lo vayamos viendo con ustedes, para que el cuadro les sirva exactamente para la guía. Profe, ¿puede explicar de nuevo el ítem antes del último? ¿El del 7? ¿Cuál sería? El del 7. Ah, sí. ¿El último? ¿Cuál se encuentra al final de la anafase y al comienzo de la telofase? ¿Ese? El 8 se encuentra, perdón, vamos con el 12. El 12 se encuentra al final de la anafase porque tenemos los cromosomas, cada uno ya llevando sus células hijas, todavía no se ha formado los núcleos nuevos, entonces sabemos que está todavía los cromosomas llevados para un punto y para el otro, al final de la anafase, profase, metafase, anafase, y como sabemos que el 8 ya es el comienzo de la telofase, porque se volvió a formar el núcleo de cada una de las células hijas, ¿sí? Y ya se empieza a dispersar el material genético, que lo van a ver en la 8, ¿sí? Esa es la... Y al final, la citocinesis, no, es citocinesis que se corta. Cinesis es cortar o romper, citogénesis sería la generación de una célula. Podría decir, bueno, pero se generan dos células hijas, pero el fenómeno de separación de una célula al final de la reproducción celular se llama citocinesis. Cinesis. ¿Sí? Excelente. Vamos entonces con el cuadro, que así ya terminamos. Las células en las que se origina haploide o diploide, meiosis 1 se origina en células diploides y la meiosis 2 en células haploides. Esa es la única diferencia que van a tener, porque la meiosis 2, acuérdense que ya tiene la mitad del material genético, ¿sí? Los tipos de células que origina, bueno, en esto sí se pueden guiar de este cuadro. En la meiosis 1 originan células haploides, la meiosis 2 también células haploides porque tienen la mitad de la información genética. Apareamiento de cromosomas homólogos, en la meiosis 1 sí, que se producen en el paquiteno de la profase 1, en la meiosis 2 no, porque es como una mitosis. La cantidad de cromátides que poseen los cromosomas en la metafase, en la meiosis 1, acuérdense, 2 cromátides cada uno, porque está el cromosoma entero, en cambio, en la meiosis 2 ya se separa esa cromátide, una para cada célula hija. Elementos que migran hacia los polos, cromosomas en la meiosis 1 y cromátides en la meiosis 2, recombinación genética lo mismo que crossing over, o sea que en la meiosis 1 sí se produce, en la meiosis 2 no, ya está entrecruzado. Información genética de las células hijas, al final de la célula de la meiosis 1 es diferente, al final de la meiosis 2 es exactamente a la de la célula madre, ¿se entiende? O sea, al final de la meiosis 1, después se produce una mitosis, y siempre en las mitosis la información genética es igual a la que de la célula madre, en este caso duplicada. División reduccional o división ecuatorial, ecuacional. Las divisiones reduccionales son las donde disminuimos la cantidad de información genética, en las meiosis 1, y en la meiosis 2 es donde la hacemos ecuacional, es la misma la información genética que tenemos en las células hijas. Exactamente, perfecto, perfecto. Reduccional y ecuacional. Y lo último,
En el esquema se observan 2 etapas de la reproducción de la célula y analiza las afirmaciones y veamos cuál es verdadero y cuál es... ¿Qué no entendiste? ¿Sí? Lo que es reduccional y lo que es ecuacional. Una división que es reduccional, empezás con 46 y lo reducís a 23, la meiosis. En la meiosis 1, ¿sí? Ya llegamos ahí, ya vamos, Patrick. Para terminar la respuesta. Y la ecuacional, donde empezamos con 46 y terminamos con 46, cualquier mitosis, o empezamos con 23, como en la meiosis 2, y terminamos con 23. ¿Se entiende? Una división ecuacional, empiezo con la misma cantidad de cromosomas que termino. Y una división reduccional, empiezo con el doble de las que termino. Eso es. Exactamente. Bueno, y vamos con la 3. Vamos con las afirmaciones que dicen la 1, la 3, la 5, la 1, la 2, la 3, la 5, la 4 y la 5. Y hay varias opciones este es el último ejercicio, de cuáles son correctas y cuáles no. Vean la figura, ¿sí? Vean la figura, ustedes lo han respondido muy seguramente, en donde tienen algo así como que en la figura de la izquierda, parecido a una anafase, la segunda también, pero en la primera ven algo que está como pegoteado, ¿no? Están pegoteados esos cromosomas. ¿Por qué estarán pegoteados? Porque deben ser de una meiosis. Y si están en la anafase de la meiosis 1, ya saben qué tipo de reproducción celular es, y en la B puede ser una mitosis o una meiosis 2. ¿Está? Bien ahí, bien ahí. Vamos a ver qué dice entonces, si son correctas o no. En la figura A se observa la separación o disyunción de los cromosomas homólogos. Cromosomas homólogos, miren, se lleva un cromosoma para cada lado, entero. ¿Ven que tiene 4 patitas cada cromosoma? La separación o disyunción de los cromosomas homólogos. ¿Que es correcto o no? ¿Ya se me fueron? ¿Están ahí todavía? Vamos con la 2, a ver si lo sacan por esto. No, ¿bien? En la figura A se observa la anafase de la meiosis 2. Sí, la anafase de la meiosis 2. No puede ser la meiosis 2, ¿sí? De la meiosis 1 sí, porque están cromosomas enteras. La 3, la figura B puede corresponder tanto a la anafase de la mitosis como a la anafase de la meiosis, sí. En la figura A los cromosomas han pasado por el proceso de crossing over, sí, porque están pegoteados, bien. En la figura, la 5, en la figura B, lo que está desplazándose hacia cada polo son cromátides, y esto ocurre solamente en la mitosis. No, eso es falso. En la figura A en la figura B son cromátides y esto ocurre solamente en la mitosis. No, ocurre también en la meiosis 2. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Ustedes me pusieron. ¿Cuál de las opciones? 3 y 5 son correctas, 1, 2 y 4, 1, 3 y 5, 2, 3 y 5 o 2 y 4. La 1, separación o disyunción de cromosomas homólogos, sí, ahí hay un ejemplo. Son cromosomas homólogos los que se están yendo a cada polo. Pero sí separación. Disyunción da la sensación de que se rompen, como las cromátides. Y yo diría disyunción de cromátides. Por eso es la única cosa que a mí me molesta, digamos, de esa frase, pero diría que es correcta, que en la figura 1 se están separando cromosomas homólogos, ¿sí? Los cromosomas enteros para un lado y para el otro. 1, 3 y 5 sería correcto. Exactamente, Camila. ¿Estamos de acuerdo? Ahora le subo lo de leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis, que son las fases de la meiosis 1, y creo que estaríamos bien, estaríamos con todo lo que hemos avanzado con la guía de trabajos prácticos, hemos completado todo, tenemos lo de los cariotipos, la organización, esto que me había faltado decirles, esto lo van a tener ahí para verlo, es un cariotipo real de nuestros 46 cromosomas, incluidos los 2 cromosomas sexuales, y estaríamos. Obviamente que es un tocazo de información, ¿sí? O sea, entiendo que la idea no es, y ustedes ya me siguen,
es más hacer esto que ustedes están haciendo, ¿sí? Cotejar, vieron que si ya tienen leído y tienen la guía llena, vamos haciendo ping-pong y se va aprovechando. Cuando quieren estudiar de esto, de un trabajo práctico, se hace súper arduo, ¿sí? No quiere decir que con esto alcance, esto vamos y volvemos. Recuerden, el miércoles que viene a las 3 de la tarde tenemos clase de consulta y después tenemos el trabajo práctico, ¿sí? El trabajo práctico, la correcta es 1, 3 y 5, ojo, es la C, ¿verdad? La C, ¿ustedes tienen correcta? Bien. Entonces, nos encontramos el miércoles que viene. Para los que quieran, yo ahora se lo subo al aula virtual. A las 3 de la tarde les recomiendo que hagamos el repaso, o sea, una hora de consulta donde me tiran todas las preguntas y las vamos resolviendo con ping-pong de preguntas y respuestas. Y a las 4 de la tarde, como siempre, tenemos el trabajo práctico. Esta vez va a ser el segundo trabajo práctico evaluativo y nos vamos a encontrar a las 4:15 cuando ustedes lo terminen. De la misma manera, ustedes van a entrar, lo van a resolver y esperemos tener aún un mayor número de aprobados, ¿sí? Excelente, gente. Les agradezco muchísimo. Bien cómo vamos tomando. Van a ser 5 preguntas también. A lo mejor un poco más simplificada, inclusive alguna de las modalidades, pero en términos generales muy parecido. Si estudian y razonan, dénselo por aprobado, ¿sí? Así que, excelente, gente. Yo me comprometo a averiguar lo antes posible lo del parcial. Tenemos 2 semanas aún, pero me parece que tienen ustedes que tener la información lo antes posible. Nos vemos, gente. Un gran abrazo. Esperemos pronto también podernos ver la cara, por lo menos si no llegamos al segundo semestre, nos veamos por ahí en la facultad. Un abrazo. Cuídense.